Bueno, pero es que este trabajo que nosotros culminamos es un trabajo de bastantes años. No es un trabajo que lo hemos hecho, digamos, de la noche a la mañana. Con el tema de los bonos de la reforma agraria, nosotros estamos trabajando, por lo menos en mi caso, desde el 2004. Entonces, son en realidad pues proyectos que se gestan a lo largo del tiempo y que, bueno, en un momento llega la situación, digamos, política de que esto se le dé el empuje. Ahora, visto, como usted ha dicho, el tema de los bonos de la reforma agraria, tendría absolutamente razón. Pero el proyecto no consiste en eso. El proyecto consiste en dos objetivos importantes. El primer objetivo, como es lógico, es que se honre una deuda que es una deuda interna y que, al igual que la deuda externa, tiene que ser honrada mañana, hoy o pasado por el Estado peruano. ¿Por qué no se empezó a honrar esa deuda desde que se inició el gobierno aprista? Bueno, o desde que se tuvo que honrar, que fue prácticamente desde el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Yo creo que esa pregunta prácticamente no se puede contestar. En segundo lugar, hay un elemento aquí importante, y es que la deuda está siendo comprada por unas empresas que la compran a un valor irrisorio del 10%, del 15% a los verdaderos dueños, y esas personas que lo compran, que son los fondistas, lo convierten en deuda externa. Al convertirse en deuda externa, el gobierno tiene que pagar sí o sí la deuda externa. Hay ya varios juicios en los tribunales de Nueva York, y también tengo entendido que en otros sitios de Europa, así es, donde el Estado ha pagado o va a tener que pagar en un momento, si es que se compra más cantidad de deuda, toda la deuda. Entonces, aquello que, como usted bien dice, ha demorado tantísimo tiempo, porque claro, cada vez va creciendo, ¿verdad? Resulta pues que el Estado en un momento hasta pudiera quebrar si es que se exige el pago de la deuda en los tribunales internacionales. ¿En qué consiste este proyecto? No consiste en que nosotros no vamos a cometer la locura de decir esto se debe pagar en el próximo gobierno o de aquí a 30 años. Eso no es el proyecto. El proyecto es que esos bonos tengan un valor de aquí a 30 años para que se conviertan en bonos de inversión pública. Es decir, que esos bonos pueden ser usados, van a seguir siendo papeles, porque los bonos en realidad son papeles, pero papeles con un valor para que se pueda invertir, sobre todo también en aspectos sociales. Pero hay varias cosas irregulares, congresista Morales. Para empezar, efectivamente, nadie dice que no sea justo que se pague lo que se le expropió a personas injustamente. Sin embargo, vamos, deuda interna, el Perú tiene muchísima, y con muchísimas personas que la necesitan, probablemente más que estos agricultores. Y una de las cosas más graves es que cuando se ha preguntado la opinión del MEF, el ministro dice que no tiene la cifra que se debe pagar porque es una deuda de hace 40 años que hay que actualizarla y aplicar los cálculos del índice de costo de vida, en fin, el dato de inflación, etcétera. Sí. ¿Cómo se aprueba algo sobre lo que no se tiene idea de cuánto va a costar? Eso es ilegal. Cuando uno hace una ley que implica un gasto del Estado, tiene que decir cuánto va a costar. Pero es que el proyecto justamente va a eso. Es decir, el proyecto lo que dice es que se inicie un proceso administrativo que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué? En primer lugar, para que se acrediten los bonos. En segundo lugar, para que se califiquen. En tercer lugar, para que se actualicen. Y en cuarto lugar, para que usted tiene hasta un folleto. Sí, se certifique los bonos de la reforma agraria. Hasta un folleto que explica el proyecto de ley. Ya quisieran la cantidad de militares a los que el Estado les dé plata a la caja, tener esa capacidad para promocionar sus normas. ¿Sabe lo que de verdad indigna? Que en los últimos meses el Congreso se ha dedicado a aprobar leyes que benefician a intereses particulares y de minorías y de personas con capacidad de presión. Eso no es verdad. Yo tengo folletos de todas mis leyes porque soy comunicadora y la persona que es comunicadora tiende a comunicar lo que tiene. Pero finalmente estos bonos no se pagan tengo entonces en el próximo gobierno.
gobierno. Tengo de la ley del artesano, he podido traerles aquí 50 proyectos, pero al final 50 folletos. Usted dice que eso ya estaba previsto. Claro. Entonces la norma debió haber sido solamente esa. Ese Aquí, punto. bueno, yo lo que... Estúdiese, regularícese y sepamos qué es lo que debemos. Así es, pero además eso es más que suficiente. Porque hasta que no se resuelva eso, extenderemos luego otro proyecto. Pero claro, esto es a 30 años, por eso es que no se entendió. Pero además, este no es un tema de Fabiola Morales. ¿Cuánto tiempo estima usted? El Tribunal Constitucional dictó una resolución publicada el 11 de mayo del 2001 que ¿qué dice? Dice dos cosas. Uno, que se debe reconocer la existencia de la deuda, porque ni siquiera se quería reconocer. Este ministro sí la reconoció, el ministro de Benavides. En segundo lugar, se ordena al Estado peruano actualizar el valor de la misma. Es decir, esta es una cosa que tiene que ver ya con resoluciones de la Corte Suprema, con decretos supremos. No nos enredemos en las normas porque eso nos toma 1 hora y media. No, pero es que son mandatos, don Raúl. Lo que quiero preguntarle es si